Sí, bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la palabra. Vamos a Evangelio de Juan. Hoy vamos a concluir el capítulo 10. Vamos a ver de los versículos 22 al versículo 42, hermano. Y hay cosas, hermano, que nunca van a cambiar en el ser humano. Y una de las cosas que en el ser humano nunca van a cambiar es que pretendemos vivir sin el consejo de Dios. No importa que seamos cristianos, hermano, no importa que seamos cristianos. El punto es que pretendemos vivir sin el consejo de Dios. ¿En qué sentido, hermano? Creemos que porque tenemos 5, 10, 15, 20 años o más en el Evangelio, ya conocemos todo el consejo de Dios. Y entonces ya no oramos, entonces ya no leemos la Biblia. Y lo que es peor, hermano, ojalá la leyéramos, mucho menos profundizamos en ella, mucho menos nos sentamos y le pedimos a Dios que nos hable. Porque creemos o damos por sentado que somos amigos de Dios o que somos íntimos de Dios, y entonces, hermano, se empieza a perder esa relación con Dios. Cuando uno empieza en los caminos del Señor, uno empieza de una manera muy obediente, hermano, por decirlo de alguna manera. Si te dicen siéntese aquí, tú te sientas ahí. Si te dicen siéntese allá, tú sientes allá. Y déjeme explicar, van a estar apareciendo unos flyers aquí, unos anuncios, en los que le vamos a pedir, hermano, de favor, que usted vuelva a traer su Biblia. Yo sé que muchos son muy modernos, pero no nos importa la modernidad, hermano, nos importa el amor a Dios. Entonces vaya dejando su celular en su casa, hermano, o apáguelo o pónganlo en mudo y tráigase su Biblia de papel, por favor. Porque luego no sabemos si están viendo la Biblia o están chateando, hermano. Le quería compartir algo, hermano. Le dije que fuimos a esta iglesia, perdón por el comercial, pero es que, dame un segundo. Esta iglesia que le comentaba la semana pasada, hermano, y dice, ese es el reglamento interno para los congregantes. La oración, alabanza, adoración y exposición de la palabra de Dios son la prioridad de nuestras reuniones. Además, tenemos de manera ocasional algún convivio entre los asistentes para fomentar la unidad, de manera ocasional. Al asistir a la iglesia, se procurará vestir con ropa decorosa o adecuada al lugar, no provocativa o con impresiones que fomenten lo inmoral o lo indecente. Este lugar es un lugar sagrado. Ese es el reglamento, hermano, de esta iglesia, donde las mujeres no usan ni joyería, hermana, la falda es hasta abajo y no usan maquillaje, porque así se lo dicen sus líderes. Aquí no le estamos pidiendo eso, hermano, solamente quiero que comprenda. Porque algunas iglesias, hermano, aunque son muy legalistas o son muy literales en la interpretación de la palabra, pero sus congregantes, hermano, respetan a sus pastores. Él tendrá como 27, 28 años y ella tiene 26. Y parece que entre más viejo uno, hermano, menos lo respetan a uno. No masticar chicle o consumir alimentos en el interior del santuario. Hermano, si usted mastica chicle, no sea malito, tírenlo en la basura, no me lo pegue abajo de las sillas. Es algo muy
Eso habla de su educación, hermano. En el interior, no entrar al santuario portando cachuchas, gorras, sombreros y otros, solo es justificado por motivos de salud. En el interior del santuario, los teléfonos celulares deben mantenerse apagados o en silencio para evitar distracciones. A mí me encanta, hermano, porque hay hermanos que hasta les suena y lo contestan. Les importa un pepino la presencia de Dios. Los padres tendrán cuidado y control de sus hijos para evitar distracciones durante los servicios. Además deben vigilarlos si ellos se salen de la instalación. En los servicios hay una hora de inicio y de término. Se le invita a respetar esa hora. La puntualidad es parte de la excelencia. No se autorizan, esas son otras cuestiones, hermano, esto no nos compete a nosotros. En el interior de la instalación no se permite la promoción de ventas comerciales personales, solo se autorizan las que son promovidas como talentos de la iglesia. La plataforma o altar es un lugar exclusivo de los pastores y de los levitas. No se permite subir este lugar a personas ajenas a este ministerio. Siempre le hemos dicho, hermano, esto no es para jugar, hermano. Sus hijos no están autorizados a sentarse, a menos que nosotros les hayamos autorizado. Y cuando nosotros autorizamos, por ejemplo, los hermanos que luego vienen con nuestro hermano Emiliano para aprender batería, ese es otro boleto, hermano. Pero si no, sus hijos no pueden estar tocando nada aquí. No es para andar paseando, no es para andar corriendo el templo, hermano. No es para que le traiga usted carritos y lo ponga a jugar. Y se ha visto, hermano, yo esperaría, hermano, más prudencia de algunos. Si usted ve que hay un niño pequeño y el papá no está haciendo o la mamá no está siendo atenta, pues yo esperaría que cualquiera se levantara. ¿Sabe qué, hermana? Pues déjeme llevarlo aquí afuera. Eso, hermano, habla de tu respeto y amor por Dios. Si el hermano se incomoda o la hermana se incomoda, es asunto de la hermana. Yo sé, hermano, que hay hermanos que son muy susceptibles y si les dices algo se sienten. Qué pena, hermano. Es más importante la presencia de Dios que cualquier otra cosa. ¿Qué más? Habla de pasillos y puertas despejadas, eso no nos aplica a nosotros. Se respetará la posición ordenada y de acomodo de las sillas, no moverlas a criterio propio para evitar una apariencia desordenada. Se invita a no solicitar préstamos de dinero entre los hermanos por motivos de no romper la unidad y hermandad. Luego hay pleitos, porque es que le presté y no me pagó. Se mantendrá muy en alto el valor moral de respeto a las personas del sexo opuesto. No se admite ningún tipo de inmoralidad, pues la iglesia promueve los más altos niveles de comportamiento ético y moral. Esto, hermano, se aplica en algunas iglesias. Y alguien diría, pues parecen niñitos, hermanos, si les dijera qué parecemos luego nosotros. Eso es de sentido común, hermano. La presencia de Dios debe ser, ¿qué? Lo más sagrado. Se entiende que los que estamos aquí, la gran mayoría, hermano, somos de más de 5 años de cristianos. ¿Dónde está nuestro amor por Dios? ¿Dónde está nuestro respeto por Dios? ¿Dónde está que Él es el Señor de nuestra vida? Y mire, el Señor es misericordioso. Usted, si se dio cuenta en la alabanza, era Dios ministrando las almas, hermano. Y aún así, nuestro corazón no se quiere doblegar al Dios de los cielos. Analice, hermano, si estamos caminando como lo que debemos de ser, como cristianos. Analice si esta iglesia pudiera presentarse delante del Señor y decir, Señor, tú sabes que te amamos. O el Señor nos diría, yo conozco tus obras y sé que no me obedeces.
Analícelo, hermano. Continuando con el relato de Juan 10, nos encontramos con una confrontación más entre Jesús y los líderes religiosos. Aquí concluye la presentación que hace Juan del ministerio público de Cristo. A partir del capítulo 11 vamos a empezar a ver otras cuestiones de la vida de Cristo que ya no tienen que ver mucho con lo que es su ministerio público, hermano. El tema de hoy, hermano, sigue siendo, el tema general es eres salvo, pero el que vamos a ver el día de hoy es rechazo a las afirmaciones de Cristo. Esta sección es el final del capítulo 10. El diálogo entre ellos se da a conocer en 5 escenas: la confrontación, la afirmación, la acusación, el reto y las consecuencias. Rechazo a las afirmaciones de Cristo, hermano. Es importante la nota de Juan sobre la celebración de la fiesta de la dedicación. Vamos a leer el texto, hermano, del 22 al 42 y después le empiezo a explicar, ¿ok? Dice así. ¿Cuál era la afirmación de Jesús? ¿Jesús qué decía ser? ¿El Hijo de quién? De Dios. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo del Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. Algunas personas lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es el más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más las personas tomaron piedras para matarlo, y Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedrearemos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron: tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre, pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto, y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. El comentarista dice: es importante la nota de Juan sobre la celebración de la fiesta de la dedicación, porque establece el escenario para el siguiente episodio. Hay un intervalo aproximadamente de 2 meses entre el versículo 21, hermano, que todavía es dentro de la fiesta de los tabernáculos, y el versículo 22. ¿Se acuerda que alguna vez cuando vimos teología básica, los que vieron conmigo teología básica, le dije que la Biblia tiene una gran capacidad de resumen? Yo le aseguro, hermano, que muy pocos sabíamos estas cosas, que a veces entre versículo y versículo hay un lapso de tiempo muy grande. Por lo menos son 2 meses, hermano, entre un versículo y otro. Por eso le he explicado muchas veces, hermano, la Biblia no la puedes tomar como si fuera cualquier libro. No puedes tratar de interpretarla según tu perspectiva. La Biblia no dice lo que tú crees que dice. La Biblia dice lo que Dios dijo que dice la Biblia. Esto no es democracia, hermano. Pues yo creo que dice eso, y como me acomoda, pues así es.
La Biblia tiene muchas cosas que necesitamos conocer, hermano. Entre ellas, estas cosas. Le explico por qué. Es importante destacar que esta fiesta, la de la dedicación, no estaba considerada en el Antiguo Testamento. Si usted revisa, no viene en la fiesta de la dedicación. ¿Cuándo surgió esta fiesta, hermano? Se originó en el periodo intertestamentario. Es decir, entre los dos testamentos. Ahora, la fiesta conmemoraba la victoria de los israelitas sobre el infame rey sirio Antíoco IV Epífanes, quien profanó el templo sacrificando un cerdo en el altar y erigiendo una estatua de Zeus en el lugar santísimo. De hecho, les prohibió reunirse a los cristianos, a los judíos, perdón, en aquel tiempo eran judíos. No podían haber reuniones de judíos. De esa manera atacaron la fe en aquel tiempo, antes de que Jesucristo llegara en carne. Durante esos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En otros años, en años anteriores, hermano, las Biblias cuando se imprimían traían unas hojitas blancas cuando terminaba el Antiguo Testamento y antes de empezar el Nuevo había unas hojitas blancas. Bueno, eso representaba un silencio de 400 años. Ahora, metió la estatua de Zeus, la estatua de Zeus, hermano, en el lugar santísimo. Los judíos que se levantaron en una revuelta fueron un sacerdote de nombre Matatías y sus hijos, y después de 3 años de guerrillas, bajo la dirección de Judas Macabeo, el hijo de Matatías, los judíos pudieron retomar Jerusalén, liberaron el templo, lo rededicaron y establecieron la fiesta de la dedicación. Es por eso que esa fiesta se empezó a llevar a cabo. Si usted quiere ver cómo estaba el asunto, lea el libro apócrifo de Segundo de Macabeos. En las Biblias católicas hay unos libros apócrifos, ahí están Macabeos, ahí se puede enterar de esto. Esa es la lucha de los Macabeos. ¿Ok? Si usted es curioso, el texto empieza, Reina Valera que traduce, ya era invierno, en el versículo 22 de Juan 10. Celebrase en Jerusalén la fiesta era invierno. ¿Por qué es importante eso, hermano? Porque acuérdense que en la Biblia no es nada por casualidad. No es porque querían decirnos que era invierno. Había una razón, hermano. Ahora, lo cual puede explicar por qué Jesús estaba en el pórtico de Salomón como protección contra el frío y la lluvia. No es que Jesús estuviera escondiendo, hermano. Pero allá en Jerusalén en aquellos tiempos el invierno es cuando llovía y hacía mucho frío. Y entonces para guarecerse, hermano, nosotros en invierno no daríamos la enseñanza allá afuera, ¿verdad? Es lo mismo, hermano. Entonces hay explicaciones de por qué Jesús hacía las cosas que hacía. Y en ese momento estaba en el pórtico de Salomón porque todas las personas sabían que en tiempo de frío había que ir ahí, y ahí es donde los rabinos daban sus enseñanzas. Esa es la razón de que diga que era invierno y era la fiesta de la dedicación. Ahora, vamos a dividir, hermano, dijimos que íbamos a dividir 5 escenas, ¿ok? Vamos a la confrontación, versículos 22 al 24, y alguien que me lo vaya leyendo, por favor, 22 al 24. Era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Tú eres el Cristo, dínos abiertamente. A ver, hermano, si usted lo lee así a primera mano, ¿qué pareciera que le estaban preguntando a aquellos que lo rodearon? Mira. Sí, mire, allá en el fondo tenemos 2 maestras. Cuando ustedes le piden a alguien leer, hay que hacer un énfasis, ¿cierto? Si usted quisiera leer esto, diría: y le rodearon los judíos y le dijeron. Escuche cómo tendría que ser más o menos la intención de la voz.
¿Hasta cuándo nos perturbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pareciera que estaban desesperados, pareciera que ellos estaban anhelando una respuesta positiva de parte de Jesús, ¿cierto? Pareciera. Pero la verdad, hermano, es que no era la intención. Hay una malicia en la pregunta, dínoslo abiertamente. Fíjese bien. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Esta no era una pregunta sincera. La realidad solo era el pretexto para tener de qué acusarle y arrestarlo. De ahí la frase, si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeo. Reina Valera traduce, dínoslo abiertamente, es decir, admítelo en público, porque si lo admites en público tenemos para acusarte. Esa es la intención, hermano. Acuérdese. Lo dijo la hermana Clementina, tenía 3 años diciéndoles, yo soy el Hijo de Dios. Y todavía le preguntan, si tú eres el Cristo, dínoslo. No debe olvidar, hermano, que el texto dice que la gente lo rodeó, no era con buenas intenciones. Era como cuando alguien tiene algo contra ti y te quiere amenazar, te rodean, ¿no? Ahora, la afirmación, versículos 25 al 31, alguien más que lo pueda leer, por favor, 25 al 31. No todos, nomás uno. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 31. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Hasta ahí. Bien. Ya dijimos que durante 3 años Jesús le estuvo diciendo que yo soy el Hijo de Dios. Ahora, llama la atención que dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjese bien, desde el punto de vista de la responsabilidad humana, los judíos hostiles habían rechazado deliberadamente la verdad. Pero desde el punto de vista, hermano, de la soberanía divina, no creían, y la respuesta es, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. La comprensión total de cómo obran juntas estas dos realidades está más allá de la comprensión humana, pero en la mente de Dios no existe conflicto alguno. Mire, alguien que busque, o aquí mismo, Lucas 22:22, y alguien que lo lea, por favor. Quiero explicarle algo, hermano. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Vamos a tratar de entender esto, hermano. A la verdad el Hijo del Hombre va. Es decir, Jesús tenía que morir porque era el designio de Dios, ¿cierto? Tenía que morir crucificado porque así fue planeada el rescate de nuestras almas, ¿ok? Que Jesús derramara su sangre en una cruz y muriera y resucitara al tercer día. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Sabes qué pensamos los seres humanos de Dios? Pues que injusto es Dios. Porque si Él sabe que esa persona se va a desviar, ¿por qué no lo evita? Por eso decimos, hermano, que los judíos rechazaron abiertamente a Jesús, ¿cierto? Pero lo rechazaron porque Dios había designado que esa gente no creyera en Jesús. Pues qué Dios tan injusto, porque entonces ¿para qué les predican el evangelio si no iban a creer? Y el ser humano, como tenemos
una mente finita, una mente que va a morir y que no logra comprender la mente de Dios, hermano, entonces llamamos a Dios injusto, y eso, hermano, es una blasfemia, porque Dios no es injusto. Dios dice en su palabra: si nunca nadie te hubiera predicado el evangelio, si jamás hubieras conocido una iglesia cristiana, debiste haber observado la naturaleza, debiste haber sabido. Alguna vez, hermano, cuando has viajado, yo digo que has viajado alguna vez, aunque sea aquí donde está la Tepozotlán, ¿vale? Pero cuando vas en carretera, hermano, si tú, dependiendo la época del año en la que viajes, vas a ver una diversidad de colores. No todos los verdes son iguales. Cuando es otoño, no todos los ocres son iguales, es decir, no todas las hojas están marchitas de igual manera. Hay como diferentes tonalidades. Y en invierno también. Porque hay una gran gama de colores, hermano. Porque hay una diversidad de rostros. Todo eso, hermano, tiene que ver con un creador. Si nunca jamás nadie te hubiese hablado de Dios, tendríamos que habernos dado cuenta de que eso no se hizo solo. Nunca, hermano, nunca en la vida te has levantado y has dicho: ¿cómo es que esta cosa se sostiene así? ¿Cómo es que puedo flexionar las rodillas? ¿Cómo es que puedo articular mis manos y mis brazos y el codo de esta manera? Porque imagina que estuviéramos rectos así, ¿cómo tocaríamos los instrumentos, hermano? No habría forma. ¿Cómo pondrías pisadas si no puedes doblar el codo? ¿No crees que es algo maravilloso, hermano? El cuerpo humano. Tendrías que preguntarte: ¿cómo es que todo lo que está dentro de un cuerpo humano puede funcionar? Hasta antes de que nosotros le empecemos a meter un montón de mugrero al cuerpo, el cuerpo funciona bien bonito, ¿no? Sabiduría, hermano, de Dios, que un bebé recién nacido solamente le haga falta la leche materna, no necesita otra cosa para desarrollarse y para estar bien, solamente con leche materna. Eso debe ser obra de alguien superior, hermano. Ahora, si aparte de eso todavía llegan y te hablan del Salvador Jesucristo y tú rechazas, entonces, hermano, eso ya no es injusticia. ¿Eso qué es? Negligencia, incredulidad. Y eso, hermano, en la mente de Dios no tiene ningún problema, en la tuya y en la mía sí. Porque el ser humano siempre quiere ganar, no le gusta perder. Y cuando pierde, no siempre acepta su derrota. Analice. Muchos de nosotros, hermano, ¿por qué seguimos pecando y seguimos viviendo vidas impías? Porque queremos de alguna manera arañar lo que en otro tiempo hacíamos cuando no teníamos conciencia de Dios. Muchas personas que fueron alcohólicas o adictas, en algún momento de su vida suspiran y dirían: ay, me acuerdo cuando me echaba mi copita, me acuerdo cuando me echaba mi cigarrito. O sea, no te acuerdas de todas las consecuencias nefastas que tuviste, de la vergüenza que pasaste. Nos acordamos del placer que sentíamos. Hermano, es para que en cuanto venga el pensamiento: no, esto es locura. Si en Dios solamente he encontrado ¿qué? Paz. He encontrado bienestar. He encontrado que lo que Dios dice en su palabra es verdad, porque sucede tal cual Dios lo dice. Ese es el problema, hermano, que esta mente no logra comprender la mente de Dios y lo cuestiona. ¿Por qué el viento es viento? Hubo un hombre llamado Salomón, hermano, que cuestionó esas cosas y al final dice: es un absurdo. Me fatigué
tratando de comprender todos los asuntos de la vida y no lo pude hacer. Solamente es vanidad. Por lo tanto, llegué a una conclusión: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Esto es lo mejor que te puede pasar. Hermano, ahórrate 15, 20 años de trabajo. Ya Salomón lo investigó por ti y por mí. Solamente el Eclesiastés. Si ese hombre con esa sabiduría no logró entender la vida, ¿tú crees que tú y yo la vamos a entender? Ahora, la comprensión total de estas dos realidades está más allá de la comprensión humana, pero en la mente de Dios no hay conflicto alguno. Ya vimos el ejemplo de Judas, ¿no? Es cierto que Dios dijo que eso iba a pasar, pero él también determinó llevar a cabo eso. ¿Por qué no se arrepintió? Estuvo cerca de Jesús, comió con Jesús, hizo los mismos milagros que todos los demás. Cuando Dios los envía a predicar, todos regresaron, dice el texto que todos regresaron y decían: Señor, en tu nombre. Él vio el poder de Dios y aún así, por 30 monedas de plata, que después de todo ni se las quedó, porque dice que entonces sintió el remordimiento ahí y dijo: no, he entregado sangre inocente. ¿Y qué le dijeron aquellos? No, ese es tu problema. Me suena, esa frase me suena parecida, hermano. Perdón, el clima me anda haciendo daño. Hace muchos años, hermano, yo conocí a unas personas que yo decía eran mis amigos. Me quitaba hasta la camisa por ellos, literal. Les regalaba yo mis cosas. Cuando vino la desgracia a mi vida, hermano, los fui a buscar y ¿qué me dijeron? Pues no te pedimos nada. Lo hiciste porque quisiste, pero nosotros no te pedimos nada. Así es Satanás, hermano. Así es Satanás. Primero nos atrae con el pecado. Y ya que estamos en la ruina, ni te conozco. Así quería verte, pero no te conozco. Pero tú me prometí. No leíste la letra chiquita del contrato. En cambio con Jesús, hermano, lo dice en letras grandes: el que viene a mí, yo no le echo fuera y le doy vida eterna. Y no queremos, hermano. Ahora mire, las palabras de Cristo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Estas palabras, hermanos, revelan 7 realidades que le dan seguridad a todo verdadero cristiano para siempre con Dios. Tú y yo, hermano, si hemos nacido de nuevo, si de verdad somos salvos, no debemos estar temiendo por nuestra salvación. Porque mira, inciso A, los creyentes son ovejas del Señor y están seguras en Él. ¿Qué dice Juan 6:39? Alguien que lo encuentre y que lo lea rápidamente. Juan 6:39. No, 6:39. Y esa es la voluntad del Padre, porque me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Leímos la semana pasada. ¿Quién es el pastor, el verdadero pastor? No, Jesús. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hace el buen pastor? ¿Su vida qué? Entonces, si eres oveja, abandónate en los brazos del Señor. Él no se va a descuidar de ti. Él no se va a quedar dormido. Él no va a venir a ver al lobo y va a huir. Él te va a defender.
Esa es una de la primera seguridad que tenemos. Somos ovejas del Señor. Dice que Él no va a perder nada de lo que el Padre le dio. Si pasara lo contrario, entonces, ¿qué sería Él? Mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Jesús no es mentiroso. El Espíritu Santo no es mentiroso. Sus ovejas solo oirán la voz de Jesús y de nadie más. Tú sabrás discernir, hermano, cuando es palabra de Dios y cuando no lo es. Ellas tienen vida eterna. Hablar del final de la vida eterna es una contradicción de los términos. Analiza. Final de la vida eterna. ¿Cómo que te suena eterno? No puede haber final de la vida eterna, hermano. No hay final. Es vida eterna, es vida para siempre. Seguridad, hermano, en ese aspecto. Cristo da vida eterna a sus ovejas y como ellas no hicieron nada para obtenerla, no pueden ¿qué? Hacer nada para perderla. No es un asunto de que tú y yo tenemos el poder de, como Jesús, de tomarla y quitarla, no. Él no lo da. Y el hermano no es como nosotros, que damos y después quitamos, ¿no? Cristo prometió que sus ovejas no perecerán jamás. Si eso pasara a una, Él sería mentiroso. ¿Qué más? Nadie, ni los falsos pastores, ni los falsos profetas, ni el diablo mismo son más poderosos que Cristo. Nadie las puede arrebatar de la mano del Señor. ¿Una oveja se puede desviar? Claro que sí. ¿Se puede perder? Claro que sí. Pero será encontrada por su pastor. Estoy hablando de Cristo. Amén. Ahora, las ovejas no solo están en la mano de Cristo, sino en la del Padre, quien es mayor que todos. Más seguridad que su hermano, ya. ¿No? Hermano, ¿sabes qué hizo esas personas cuando les dijeron esto? Una vez más la gente tomó piedras para matarlo. Ahí te va lo que hacemos los cristianos. Pecamos contra Dios, Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos levanta y después otra vez andamos donde no tenemos que andar. Te digo, hermano. Vamos a ver la acusación. Versículo 32 y 33. Alguien que lo lea, por favor. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellos me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ok, mire. Para que vea, hermano, lo que es alguien que vive bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí leyó lo que decía el versículo anterior? Que nuevamente la gente, ¿qué? Lo tomó piedras y ¿qué querían hacer con él? Y usted no ve que Jesús saque los chacos ni empiece ¿qué? ¿Cuántos y a cómo? No. Con una, hermano, tranquilidad, una calma majestuosa frente a la ira asesina de sus oponentes. No agarraron piedras para acariciarlo, lo querían matar. ¿Sabe lo que hace el Señor Jesús? No. Escuché lo que dijo. Bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Eso, hermano, es tener dominio propio. Eso, hermano, es ser sabio. No solamente, hermano, no salió corriendo, no solamente no empezó a repartir guamazos, ¿ah? Así como los cristianos de ahora, ¿no? Se pasan un alto, se pasa el otro, se te cierra, se bajan y ¿qué? Pero traes el pececito atrás, no importa. Lo compré porque se veía bonito.
Fíjate bien cómo el Señor les cambia totalmente el asunto. Pregunta, dice el Señor: he hecho buenas obras, he resucitado muertos, he liberado endemoniados, he sanado enfermos, he alimentado a la gente que no tiene. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Porque esas son las obras de Dios. Y el Señor, tranquilo. ¿Por qué? Porque Él sabía, hermano, por su comunión con el Padre, que no era su tiempo. Y cuando su tiempo llegó, solamente afirmó el rostro y dijo: vamos adelante. ¿Cómo reaccionamos tú y yo, hermano, ante situaciones difíciles? Están muy callados, hermano. Por lo menos diga ay, por lo menos, ¿no? Para saber que sigue despierto. ¿Cómo reaccionamos, hermano? Cuando algo no te gusta, cuando algo no te parece, pero me van a oír, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien te ofende? Pero ahora va la mía. El Señor no suavizó ni retiró su afirmación de ser igual a Dios. Él no se echó para atrás, Él siguió sosteniendo: yo soy hijo de Dios. El Padre y yo somos exactamente iguales. Somos de la misma esencia. Eso es lo que significa la palabra: el Padre y yo uno somos. Somos de la misma esencia. ¿Sale? En su lugar, los forzó a enfrentar y lidiar con sus buenas obras milagrosas, hechas con la dirección del Padre. La pregunta del Señor metió a los líderes judíos en la posición incómoda de oponerse a las cosas buenas, populares y públicas que había hecho al sanar a los enfermos, alimentar la multitud, liberar a los poseídos e incluso resucitar a los muertos. Les dijo: a ver, ¿sí han visto los milagros que he hecho? ¿Sí han visto mi manera de vivir? ¿No eso es lo que pide el Señor de los cielos que se debe hacer? ¿No esa es la manera correcta de agradar a Dios? ¿Por qué entonces me quieren apedrear? Hermano, ¿la gente sabe que eres cristiano? Y si alguien quisiera provocarte o alguien quisiera agredirte, tú podrías contestar: ok, ¿qué malo te he hecho para que quieras agredirme? Eso es así de sencillo, hermano. Porque se entiende que nosotros los cristianos, ¿qué? Vivimos vidas piadosas, que no dañamos a los demás, que vivimos, en cuanto depende de nosotros, en paz con todos. Pero también dice la palabra del Señor que cuando los caminos del hombre o cuando la vida de un hombre agrada al Señor, aún con sus enemigos, lo hace estar en paz. Ahora sí, hermano, vendría bien un amén. ¿A poco no? Digo, para que los hermanos que están viendo la transmisión digan: sí están vivos los hermanos, por lo menos, ¿no? Digo, usted sabe que no somos de esas iglesias de dale gloria a Dios, amén, aleluya. No, hermano, no. No podemos ir amén porque sabemos que nuestras vidas no están rectas delante de Dios. Esa es la realidad de nosotros como iglesia, de nuestras vidas como cristianos, hermano. Por eso no sale el amén de nuestros labios, porque analizamos nuestras conductas, hermano, y no son conforme a la palabra del Señor, ni mucho menos a la vida del Señor Jesucristo que estamos viendo aquí. Pero fíjese bien: pero a los judíos enfurecidos no los disuadía ningún milagro. A diferencia del antiguo ciego, quien reconoció a Jesús como Dios, la turba enfurecida simplemente echó a un lado sus obras.
Los judíos respondieron: no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron: tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. En otras palabras, ellos ya estaban decididos y su amor por el pecado los hacía cautivos de Satanás, la muerte y el juicio. Hermano, no es que tú y yo no sepamos cómo debemos vivir. Lo que pasa es que en nuestros corazones hemos decidido amar más al pecado que a Dios. No es que no nos hayamos dado cuenta de los beneficios que es pertenecer a Cristo. Yo sería de verdad un mentiroso y un absurdo si no supiera distinguir entre mi vida pasada y la vida que tengo en Cristo. Pero a veces mis decisiones son más tomadas en función de mis sentimientos y mis emociones que en función de la verdad de la Biblia. Y luego por eso preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Siéntate y charlemos, me diría el Señor. ¿Tus decisiones están tomadas en base a la palabra o a tu experiencia? ¿No? ¿O en base a tus emociones? ¿O en base a tus sentimientos? El reto, versículos 34 al 38, ya estamos terminando, hermano. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses soy. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino Si llamó dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y testáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ok. ¿Qué pasa cuando a veces las personas... A mí me encantan los políticos mexicanos, hermano, porque dicen una cosa y después ya cuando no pueden sostenerla, ¿qué crees? No, yo no dije eso. ¿Ves a Jesús, hermano? Él no dice: perdón, me entendieron mal. Yo no estoy diciendo... No. Él está afirmando que es el Hijo de Dios, hermano. Él no reclamó ni quiso aclarar nada. Simplemente Jesús sabía la seriedad con que los judíos tomaban la palabra Dios o Yahweh. Acuérdese, yo le he explicado, hermano, que para el judío era tan sagrada esa palabra que ni siquiera la pronunciaban, porque decían: es tan santo el nombre. Eran unos hipócritas de primera, ¿no? Porque ellos pensaban: bueno, si no lo pronunciamos no ofendemos a Dios. No. Están como los cristianos de ahora. Bueno, mientras no lo haga en público, ¿y Dios no ve en lo secreto, hermano? Qué absurdo, ¿no? Ahora, de modo que trató este asunto citando un pasaje del Antiguo Testamento. Por eso, hermano, es importante conocer las Escrituras, que tú conozcas la Biblia, porque siempre va a llegar alguien que te va a querer atacar por ahí. No, espérame, te estás entendiendo mal. ¿Se acuerda lo que le explicaba yo el viernes? Los que vieron la transmisión en vivo o la grabación, yo les explicaba que en la segunda carta de Pedro, cuando dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en hacer caso, ¿vale? Pero debemos entender que ninguna profecía es ¿de qué? De interpretación humana. Y yo le dije que desgraciadamente en cualquier texto en español no se apega al origen de la raíz griega de esa palabra. Lo que está diciendo es: el origen de la profecía jamás se originó en un corazón humano. Así como debía traducirse ese texto. Entonces, hermano, el Señor Jesús dice: se ofenden porque digo que soy hijo de Dios. Vamos ahí al Salmo 82, 1 al 6, por favor.
Hermano Juan, ¿alcanza a leer desde ahí o se le dificulta? ¿No? Alguien que sí alcance a leer, a ver, no sé, Miguel o Emiliano, hermano Miguel, desde ahí, por favor. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis justamente y aceptaréis las personas de los impíos? Será defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librar de mano de los impíos. ¿No saben? ¿No entienden? Andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Se da cuenta, hermano? Jesús agarra y dice, ok, les voy a demostrar que no estoy diciendo ninguna blasfemia. El Salmo 82, hermano, es un salmo en donde Dios está reprendiendo a los jueces impíos del tiempo del Antiguo Testamento. Por eso les dice, Dios está en la reunión de los dioses. Si usted lo quiere ver, hermano, en un análisis serio de la Escritura, el Señor está siendo irónico, sarcástico, porque a final de cuentas, ¿sabe por qué le está dando ese título de dioses? Porque ellos eran representantes de Dios. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Por eso es que le dice, yo dije de ustedes, ustedes son dioses, ustedes son mis representantes. Y entonces les reclama, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? No crea que solamente nuestros políticos eran corruptos, también estos eran bien corruptos. Qué hermosura, ¿verdad? De país. Hay que exaltarlo en el extranjero para que vean los rateros que son nuestros políticos. Ya ve todo eso que se destapó con el caso Emilio Lozoya. Bolsas y bolsas de dinero y todos embarrados. Y la gente, no es posible. Claro, pero ¿en qué mundo vives, criatura? La gente está sorprendida. Uno no debería estar sorprendido, hermano, porque la Biblia nos dice que todo el que no teme al Señor es impío y se deja corromper. ¿Tú crees que el presidente de la República es tan transparente como dice? Le tengo una mala noticia, hermano, y quien quiera que me esté viendo, el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de esta nación, también es corrupto. También miente, también comete injusticia, porque no tiene a Dios en su vida. No puedes defender lo indefendible. No le estoy faltando al respeto, pero Dios no miente. Y todo el que no es guiado por el Espíritu Santo de Dios comete pecado. Eso es así, iglesia. Algunos traductores, hermano, dicen que Jesús se está rebajando a un nivel humano. No entienden, hermano, porque hay que entender el texto completo. Jesús usa un argumento que ellos no podían refutar, aunque claro esté, ellos siempre trataban de dejar de lado las Escrituras cuando le convenía a sus intereses. Es igual que con los cristianos. Cuando quiero echarle en cara a alguien, agarro la Biblia, ¿no? Mire, aquí dice esto, pero cuando se trata de mí, eso no es para mí, ¿no? Ahora, no debemos malinterpretar las palabras de Jesús. Él no se estaba rebajando a ser un simple ser humano. Lo que el Señor está diciendo es que, salud, si a unos simples seres humanos se les podía llamar dioses, luego entonces no había razón por la que aquel a quien Dios envió se llamara a sí mismo ¿qué? Dios.
Jesús no se ubica en el nivel de los hombres, se está apartando de ellos. El texto dice, después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Dice, entre ustedes y yo hay una gran diferencia. Yo sí soy Dios. Entonces, ¿quiénes eran los blasfemos? Los que se ofendían. ¿Quién cree que esté mal, hermano? ¿Dios o nosotros? Ahora, a pesar de todo, los líderes judíos persistieron en su actitud. Ni siquiera el argumento de Jesús los hizo reaccionar. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre, pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no crean en mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Los líderes judíos hubieran estado en lo correcto si Jesús no hubiera hecho las obras de Dios. Es decir, yo no podría seguir a alguien, hermano, que se llame pastor o cristiano, si su manera de vivir no concuerda con ¿qué? Con lo que la Biblia dice. Es decir, si yo estoy en una iglesia y soy congregante de una iglesia y el pastor que preside la iglesia o es adúltero o es vicioso de cualquier situación, sea alcohol, sean drogas, o es avaricioso o hace mal uso de los recursos o obtiene recursos de manera deshonesta o transgrede cualquiera de las normas que Dios ha dicho que un ministro no puede transgredir, yo no puedo seguir esa persona, yo no puedo quedarme en esa iglesia. Es decir, yo no puedo decirle amén a su manera de vivir. ¿Me explico? Eso es algo que los cristianos de hoy en día jamás entendieron, hermano. Esas cosas se confrontan. ¿Usted no recuerda a Pablo confrontando a Pedro? ¿Y quién era Pablo con respecto a Pedro? Si vamos a hablar de antigüedad. Pablo era un recién convertido en comparación con Pedro, a quien Jesús les dijo: sobre la declaración que tú hiciste de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esa declaración voy a edificar mi iglesia y a ti te daré ¿qué? Esas llaves. Pedro. Y Pablo le dice: eres un hipócrita, Pedro. Por la forma en que te comportas, haces tropezar a los que van empezando. Y nosotros los cristianos, hermanos, enteramos que el pastor tiene una doble vida. ¿Y sabes qué hacemos? Guardamos silencio porque no hay que juzgar. Jamás entendiste la escritura, hermano. Lo que no puedes juzgar, hermano, es las intenciones por las cuales esa persona hace lo que hace. Eso no lo puedes juzgar. Pero Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo sé que un pastor está caminando de manera equivocada, es mi obligación como hermano en la fe, ir y decirle: usted está pecando contra Dios y lo que está haciendo no es correcto. Usted debe apartarse del ministerio. Si te corren de la iglesia, vete. Tú cumpliste con lo que tenías que hacer. Solo eso se encargará ya Dios. Tampoco quieras imponer justicia. Pero haz lo que tienes que hacer. Esto es así, hermano. Esos hombres, si hubieran visto que Jesús no era lo que hacía, o ni siquiera hacía las obras que hacía, entonces tendrían razón en decir: tú eres un mentiroso, tú eres un blasfemo. Pero no podían ver, tan cegados estaban, hermano, que no podían ver ¿qué? Las obras que Jesús hacía. No podían identificar en la persona de Jesús la presencia de Dios respaldando la vida de Jesucristo. Eso es lo que no podían hacer. Los líderes hubieran estado en lo correcto si Jesús no hubiera hecho las obras de Dios, pero no tenían excusa, ya que Jesús hacía las obras de Dios y ellos, como supuestos hombres de Dios, deberían haber reconocido dichas obras. En la semana, hermano,
nos topamos con un video que sube este pastor español Juan Antonio Vaz, ¿sí es así? Juan Manuel Vaz, donde está una mujer, ya no sé si es mujer o es otra cosa, una Jezabel, llamada Ana Maldonado, esposa de un disque apóstol, Guillermo Maldonado, en Estados Unidos, diciendo que ella mete a las personas al cielo a punta de dólares. Así. Esa mujer cuando habla, de verdad, debe ser molesto estar en esa iglesia con una voz tan estridente y tan fea como la de esta mujer. Y Dios no puede estar en alguien así, hermano. No hay necesidad de gritar para hablar la palabra de Dios. Si tú quieres convencer, hermano, no tienes que gritar. Solamente con hablar la verdad, y la verdad misma por sí sola, ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? Mi palabra no volverá a mí vacía, sino hará todo aquello para la cual yo la envié. Entonces, ¿para qué tanto grito y tanto brinco? Si esa mujer, de verdad, Dios la usara, no diría la sarta de tonterías que dice, porque no enseña nada, hermano, pero nada. ¿Te das cuenta? Se supone que estos eran ¿qué? Los líderes religiosos de aquel tiempo. Se supone que ellos conocían las escrituras, eran expertos, ellos eran los que enseñaban, y ellos sabían, deberían haber sabido las obras de los profetas, las obras de Elías, las obras de Eliseo, y se parecían mucho a las obras de Jesús, y no discernían, porque en su corazón, hermano, ellos lo que anhelaban era el poder y el prestigio de ser llamados líderes religiosos. ¿Por qué crees que muchos pastores que han cometido ese tipo de pecados, hermano, de adulterio, de entregarse a placeres, ha habido pastores que hasta resultaron homosexuales? ¿Sabes por qué se niegan a dejar los púlpitos, hermano? Por el prestigio. Y por el prestigio. Así de sencillo. ¿Tú sabes por qué toda esa bola de políticos sale a desmentir que no es verdad? Hermano, esos hombres les pagan por respirar. Es un mundo de corrupción, hermano. ¿Quién va a querer dejar eso? Y por último, hay por ahí alguien que le avise a mi esposa que ya vamos a terminar, ¿no? Por favor. Vamos a ver las consecuencias. Versículos 39 al 40. Vamos a la hermana Constantina, si nos puede leer versículo 39 al 42, por favor. Hasta el 42. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizado Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Qué curioso, gracias. Qué curioso. Los líderes judíos no lograban discernir la persona de Jesús. Y otras personas simplemente recapacitaron, dijeron, a ver. Juan no hizo absolutamente ningún tipo de ¿qué? De señal. No hizo milagros, no sanó enfermos, no resucitó muertos, no proveyó alimento para nadie. Pero de quien nos habló Juan, ¿qué? Hace todo lo que Juan nos dijo de él. Entonces debe ser el Mesías. A ver, hermano, vamos a recapitular, ¿te parece? Porque este día es importante, hermano. Ubícate, hermano, antes de que tú conocieras de Jesús, antes de que te reunieras en una iglesia cristiana.
Ubícate qué estarías haciendo este día a esta hora, 1:10 de la tarde. Domingo 1:10, un servidor andaría bien borracho, bien drogado. Estaría causando problemas en la casa de mi mamá, estaría teniendo conflictos con mis hermanos, los vecinos estarían temerosos de una persona como yo que era escandalosa y peleonera, más escandalosa que peleonera, ¿no? Avergonzando a medio mundo, quedándome a veces en las banquetas o en la calle, hablando puras tonterías y peladeces. Y el día de hoy, hermanos, estoy hablando de lo que Dios ha hecho en mi vida. Estoy hablando de su palabra, cosas que Él me permite poder explicar y conocer, hermano. He comprobado por experiencia propia que Dios es real, que Jesús existe, que el Espíritu Santo nos habla y nos guía. Y entonces, hermano, mañana para festejar me voy a ir a emborrachar y volverme a drogar. ¿No es absurdo? ¿No sería lo más tonto que alguien podría hacer en esta vida, hermano? Si no se necesita ser muy espiritual, hermano. A ver, sin Dios estaba yo perdido, no tenía esperanza. Y en Dios tengo esperanza. En Dios las cosas son diferentes. En Dios tengo una familia. Observa, hermano, mi esposa está bien, mis hijos están, gracias a Dios, sanos. Tenemos lo necesario porque Dios nos lo provee a través de ustedes, hermano. Nos demuestra su amor a través de ustedes. Nos demuestra su cuidado a través de ustedes. No tengo que andar mendigando como en aquel tiempo cuando se me acababa el dinero y entonces tenía que andar molestando a los vecinos o pidiendo en la calle 1 o 2 pesos para conseguir para un poco más de alcohol. No tengo que estar haciendo eso, hermano. Y aún así voy a regresar de donde me sacó Dios. ¿No es absurdo? No hay que ser espiritual, solamente hay que ser práctico. ¿Qué prefieres, hermano? Una vida donde tus hijos te dicen: papá, Dios te bendiga, gracias por estar aquí, papá, gracias por estar con nosotros. Donde tu esposa te diga: cariño, ¿qué vamos a comer el día de hoy? ¿Cómo vamos a pasar nuestra tarde? Hemos ministrado, hemos ido a cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué hacemos hoy por la tarde como familia? ¿A que tengan que irte a recoger todo borracho, todo sucio, o que ni siquiera sepan dónde estás? No hay mucho, hermano, no hay mucho que pensarle. Yo me quedaría con Jesús, no sé usted. Hace muchos años, hermano, creo que está en la Biblia, el Dios de Israel que libertó al pueblo de Israel le dijo lo siguiente: pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien. Yo te aconsejo que ¿qué? Que elijas el bien. ¿Qué parte, hermano, le echamos más agüita para que se vea más claro? Obedéceme. Si tú me obedeces, te va a ir bien en la vida. Si tú me obedeces, verás cumplidos muchos de los anhelos de tu corazón. No tendrás que andar vagando, no tendrás que andar por ahí lleno de miedo.
tendrás la capacidad de enfrentar la vida como debe de ser, sin necesidad de meterte absolutamente nada, sin necesidad de andar robando a nadie, sin necesidad de andar matando a nadie. Escoge escuchar mi voz, escoge obedecerme, escoge conocerme. Créeme que vas a estar bien. Y no solamente eso, viviremos por la eternidad en comunión. Y no queremos. Como era previsible, el reto del Señor a sus oponentes cayó en oídos sordos. En lugar de considerar la evidencia, los líderes judíos respondieron como ya lo habían hecho. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó porque no era su tiempo. Jesús dejó Jerusalén y no regresó hasta 3 o 4 meses después para resucitar a Lázaro de los muertos y entrar en triunfo en Jerusalén. Pero eso, hermano, es otra historia que la veremos si Dios lo permite. El próximo domingo comenzaremos a ver el capítulo 11. Póngase de pie, vamos a entonar un último canto y entonces pasaremos a lo que sigue.